En esta noche yo quiero compartir con ustedes, o quiero iniciar con uno de los versículos que más me impactan a mí y que continuamente el Señor me lo recuerda. Lo tengo muy presente, especialmente cuando soy tentado, soy probado. Este versículo es una pregunta que el Señor le hace a una multitud, a un grupo de personas que lo están escuchando, que están escuchando su enseñanza. Y yo quiero compartirlo con ustedes e invitarlos a que en esta noche también nosotros reflexionemos, usted reflexione, de la misma manera como siempre que yo lo leo, el Señor me lleva a reflexionar. Este versículo lo encontramos en Lucas 6, versículo 46. Lucas 6:46, el Señor hace una pregunta a los que le escuchan y en esta noche el Señor la hace a nosotros. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que digo? Si usted reflexiona un poco y se da cuenta el contexto en el que el Señor lo hace, o en el contexto en el que el Señor me lo recuerda, obviamente es cuando tengo una mala actitud, cuando soy tentado, cuando estoy a punto de decir o hacer cosas que no le agradan al Señor. El Señor siempre me recuerda y me dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Es una pregunta muy profunda. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Muchos somos muy ligeros al decir Señor, Señor, o nos dejamos llevar por la corriente y continuamente le hablamos y le decimos Señor, Señor, y tú eres mi Señor y mi Salvador y todo esto. Pero el Señor dice: si me dices Señor, Señor, pues deberías de hacer lo que a mí me agrada o lo que yo te digo. Y Él dice: y no haces lo que yo te digo. ¿Cómo está eso? La pregunta es para nosotros en esta noche que lo hemos adorado, hemos exaltado, hemos hablado al Señor, y está en el aire esa pregunta para nosotros. Y yo quisiera que antes de comenzar con lo que Dios me dio para esta noche, yo quisiera que reflexionáramos en esta pregunta, que usted reflexione y que hagamos una oración. Cierre sus ojos, le voy a pedir que cierre sus ojos, que incline su cabeza y reflexione en su andar diario, en lo que hizo hoy. Ya casi termina el día, seguramente que hemos hecho muchas cosas. O desde la última vez que usted estuvo con Dios, hablando, orando, hasta este momento, ¿ha hecho lo que Él dice? ¿Ha estado obedeciendo? ¿O qué le contestaría al Señor si le pregunta a usted: ¿por qué no haces lo que yo te digo? Padre, gracias por esta noche. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, a todos los que estamos escuchando estas palabras. Sacude nuestra conciencia, Señor. Sacude nuestro interior. Que podamos descubrir si verdaderamente eres nuestro Señor. Si verdaderamente eres Señor de nuestra vida, si verdaderamente estás arraigado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros actos, o somos muy ligeros al llamarte Señor. En esta noche, Señor, háblanos y establece tu señorío en nuestra vida, Padre. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en este lugar y en donde está cualquier persona escuchando tus palabras.
lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Amén. Esta noche yo quiero compartir con usted algo que yo he estado orando mucho. Señor, tiene algunos días, semanas, y yo había querido tener la oportunidad de compartir esta preocupación con muchos. Esta es una preocupación que ha llegado a mi mente y que muchas veces durante el tiempo de oración he estado orando por muchas personas, por lo que está viviendo la iglesia, por lo que está viviendo las familias, por lo que está viviendo tanta gente que tengo mucho tiempo que no veo. Con esto de que solamente podemos venir un número, y es muy pequeño el número que venimos. Hay muchos que no han venido. Hay muchos hermanos que no hemos podido saludar. Yo he estado haciendo algunas llamadas con las personas que tengo sus números y les hablo y platico con ellos. Esta pandemia ha causado gran alteración en la iglesia. Ha causado gran alteración en las familias. Antes de entrar aquí a la iglesia estaba platicando con dos amigos y platicábamos de cómo esto ha alterado nuestra vida, cómo muchos hemos estado en casa y al estar en casa, hombres y mujeres, los hombres que normalmente no pasábamos mucho tiempo, hemos tenido que estar en casa y ha alterado la vida rutinaria de nuestra casa. Las esposas están alteradas porque hoy están ahí en casa los hijos, el esposo. Muchos han tenido que entrar a ponerse al corriente con el asunto de la educación en línea. Y bueno, esto ha alterado todo el mundo, todo lo que estábamos acostumbrados a hacer. Fíjese que cuando inició este problema de la pandemia, yo siempre comenté y bueno, creo que mucha gente y pastores y muchos comentaron que Dios había permitido esto con propósitos, con el propósito de que por un lado la gente valorara lo que tenía, la iglesia, los hermanos, las reuniones, su familia, su trabajo, a Dios mismo. Pensábamos que Dios había permitido esto para sacudirnos, y ciertamente que lo logró. Sacudir cómo era nuestra relación con Dios, sacudir o reflexionar, que pensáramos cómo realmente estábamos conectados con Dios o no, o esto solamente era algo rutinario, nuestra vida espiritual era algo vacío, era algo superfluo. Pero han pasado ya varios meses, han pasado meses que ha traído consigo situaciones que la iglesia sigue siendo sacudida de diferentes maneras. Al principio reflexionábamos de cómo era la relación personal. Muchos se dieron cuenta que su relación personal con Dios era muy pobre o que no había, y entonces empezaron a buscar. Pero todo esto, esta sacudida a la iglesia nos ha puesto a prueba en muchos sentidos. Al principio Dios nos puso al descubierto, o trató de que nosotros descubriéramos cómo era nuestra relación con Dios. Y hoy en día, después de meses de que hemos estado viviendo bajo presiones familiares, laborales, económicas, de todo tipo, también las iglesias
hoy en día están siendo pues probadas y están en medio de circunstancias difíciles. Al principio muchos sintieron pánico, sintieron miedo. Al principio pues veíamos las cosas muy lejos, al otro lado del océano, y bueno, la distancia era pues mucha como para que nos preocupáramos, pero cada vez fue haciéndose más cercano este asunto, y ante las noticias de lo que estaba ocurriendo en Europa, y al ver las noticias y darnos cuenta que estaba muriendo mucha gente por cantidades pues que no habíamos visto nosotros, incluso pudimos ver en la televisión ciudades muy famosas, muy turísticas, que siempre estaban llenas, y aparecieron escenas donde estaban vacías, donde no había gente. Pudimos ver imágenes de la gente en sus balcones sin poder salir, y cantaban y hacían cosas para tratar de llevar la vida rutinaria. Sin embargo, en muchos casos estos mismos clamaban a Dios. Y eso mismo sucedió cuando llegó este asunto a nuestra iglesia. Yo recuerdo el día que tomamos la decisión de avisar que no iba a haber más servicios, que todo esto se suspendía y que no había reuniones. Y bueno, fue una experiencia nueva. El días pasados el pastor Julio comentaba de que era una sensación de estar ante la iglesia, pero no había nadie. Estábamos predicando a nadie, y pues era difícil, porque no teníamos la costumbre de estar mirando a la cámara, porque sabíamos que detrás de esa cámara había muchos hermanos que estaban viendo y siguiendo esto. Y esto empezó a ser un clamor de mucha gente que nos hablaba y decía, ¿qué hacemos, pastor? ¿Qué va a pasar? Y bueno, muchos no tenían la manera de conectarse al internet. Los pastores empezaron a pensar cómo hacerle para llevar la palabra al pueblo, a sus ovejas. Empezaron a levantar campañas de predicaciones, pusieron a trabajar a los pastores de preparar enseñanzas y grabarlas, y preparar mensajes. Muchos comenzaron a tener devocionales mañaneros, donde se pasaban 2-3 horas y había una interacción con la gente. La gente empezó a volcarse escuchando y buscando de Dios. Obviamente que esto trajo una oferta abundante de predicaciones, una oferta abundante de predicadores que abrumó al pueblo cristiano. Y fíjese, si nosotros pudiéramos pensar que todo esto pues hubiera incrementado la efervescencia o la relación de las personas con Cristo, con Dios, el problema fue, o la realidad fue, que no fue así. No fue así. Lejos de todo eso, sucedió en algunos casos un efecto inverso, ¿sí? Y esa es una preocupación o esa es la preocupación que Dios me ha estado mostrando, o que ha venido a mi corazón y al corazón de algunos de los pastores de aquí, que mucha gente se está alejando de Dios, mucha gente se está alejando de las iglesias, muchos ya no anhelan regresar a la iglesia. Para muchos es más cómodo escuchar las enseñanzas a través de la televisión, del internet. Ayer estaba hablando con un pastor en la ciudad de California, en una ciudad de California, y yo le hablaba para preguntarle cómo estaba su iglesia, cómo estaba él. Y
y estuvimos platicando y la verdad él me hizo sentir y saber que la cosa está mal. Me dijo, pues está complicado este asunto. Y él me dijo algo que confirmaba lo que lo que Dios me estaba mostrando, y él me decía, si hoy pudiera abrir la iglesia de manera normal, estoy seguro que no vendría la misma cantidad de personas que normalmente venían. Dice, y me da mucha tristeza saber, porque les he hablado y muchos se han alejado de Dios, muchos se han enfriado, muchos no buscan a Dios, muchos han entrado en una comodidad asombrosa, pero al mismo tiempo en una situación peligrosa. Y esta es la preocupación, de que muchos cristianos se están alejando de Dios, se están alejando. No es tan preocupante que se alejen de la iglesia, lo preocupante es que se alejen de Dios, que pierdan esa relación con Dios. Algunos están decepcionados, otros están desilusionados, otros se sienten abandonados. Hay un vacío en la vida de muchas personas. Hay un desánimo creciente. Hace unos días me mandaron un mensaje me lo compartieron, de un joven que decía una frase como que es muy triste vivir así como estamos, pero hay que echarle ganas porque podemos salir adelante, decía algo así, una frase. Y después dice que comió con su familia y puso otro mensaje y decía, Dios, perdóname por lo que voy a hacer. Al terminar de comer se aventó por la ventana y se suicidó. Cosas así están sucediendo. Muchas personas no creen en Dios, no creen en los milagros, no creen que Dios puede hacer algo. Algunos están decepcionados porque este problema mundial llegó a su casa, tocó a su puerta y puso en aprietos a la familia, algún fallecido a causa de esto, y todo esto le ha traído una situación, un desánimo, una decepción, una depresión que hoy por hoy muchas personas no quieren regresar a las iglesias. Han perdido la seguridad y la confianza en Dios, en las iglesias. Hay un riesgo latente que se palpa en el mundo entero. Las iglesias, las ovejas ya no quieren asistir a las iglesias. Hay una encuesta, estaba leyendo en los Estados Unidos, que hoy en día dicen que de cada 4 iglesias, 2 ya no van a volver a abrir sus puertas cuando esto pase, cuando vuelva a la normalidad. ¿Por qué? Porque no tienen ya gente. La gente se fue. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todas esas personas que antes de la pandemia llenaban las iglesias? Iglesias de 3, 4 mil. ¿Qué pasó con ese cristianismo? ¿Qué pasó con ese deseo y ese ánimo de seguir a Dios? De decir, Señor, Señor. De decirle al Señor por las mañanas o en las noches, Señor, Señor. O en medio de cualquier problema, decir, Señor, Señor. Cuando yo leo la Biblia, me gusta mucho descubrir con qué facilidad el Señor Jesucristo enseñaba usando las cosas cotidianas, las cosas que todo mundo entendía, las cosas que era fácil descubrir y hacer la comparación y la aplicación de lo que Dios quería enseñar. Este tipo de enseñanza se conoce como parábolas. El Señor usaba parábolas para enseñar principios bíblicos, principios espirituales. Esta noche yo quisiera continuar con la lectura
leímos el versículo 47, pero vamos a continuar porque esta es una parábola. En esta parábola, bien pudiéramos o bien podemos entender la crisis por la que está pasando el cristianismo, la crisis por la que estamos nosotros envueltos. Esta crisis tiene un principio y tiene una enseñanza para todos. Jesús detalla perfectamente lo que está pasando hoy en día, pero mire, Él lo enseñó hace muchos años. Esta parábola se conoce como parábola de los dos cimientos. Versículo 47 dice así, de Lucas 6 dice: yo os mostraré a qué es semejante todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Porque estábamos leyendo que al principio dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y dice el versículo 47, dice: yo les voy a mostrar a qué es semejante todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Porque aquí hay una contradicción. El que le dice Señor, Señor y no hace lo que Él dice, y aquí dice: yo les mostraré a qué es semejante el que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Este sí las hace. El Señor enseña cuál es el resultado de ir a Él y escuchar sus palabras. Las palabras del Señor, todas sus palabras, toda su enseñanza, tiene propósitos, tiene fundamentos, tiene una dirección, tiene una meta y tiene un resultado. No fueron o no están dadas nada más por casualidad. Todo tiene un propósito. Cuando nosotros vamos a la iglesia, tiene un propósito. ¿A qué vamos a una iglesia? Hoy en día, pudiéramos pensar que no solamente ya es ir a la iglesia. Ahora yo decía que hay una oferta grande en el internet y usted puede escuchar a muchos, a miles de predicadores con diferentes enseñanzas. Usted puede escuchar la enseñanza que usted quisiera escuchar, el tipo de enseñanza que usted quisiera escuchar. Cuando nosotros vamos y escuchamos, cuando nosotros vamos a Él, por el medio que sea, en la iglesia o por otro medio, y escuchamos sus palabras, la palabra de Dios es proclamada para todos por igual. Por ejemplo, hoy la palabra de Dios está siendo proclamada a todos los que están aquí y está siendo proclamada a todos los que están escuchando a través de los medios. Todos los que estamos aquí y los que están en el internet estamos escuchando la misma palabra, los mismos propósitos. Estamos escuchando una enseñanza en particular. Estamos leyendo los mismos versículos. Todos los que estamos aquí estamos leyendo Lucas 6:47. Todos estamos escuchando que es una parábola donde hay dos cimientos. No hay entonces una diferencia en lo que estamos escuchando, porque los que están sentados de este lado no están escuchando algo diferente de los que están sentados de este lado, ni están escuchando algo diferente los que están el otro lado de la cámara. Todos estamos escuchando las mismas palabras. Pero la palabra de Dios inmediatamente empieza a marcar diferencias. Aunque escuchamos el mismo sermón y leemos la misma fracción bíblica, el Señor mismo empieza a marcar que hay una diferencia. En dos cortos versículos vemos que hay una diferencia: el que le dice Señor, Señor y no hace lo que Él dice, y el que dice que va a escuchar la palabra de Dios y sí hace lo que Él dice, lo que está leyendo, lo que está escuchando. Dice
el que va a la iglesia, el que va al Señor y escucha su palabra y la hace, dice, versículo 48, dice, es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque había sido bien construida. Todos aquí nosotros podemos empezar a mirar el ejemplo que el Señor usa. Un ejemplo que todos entendemos: edificar una casa. Dice que el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es semejante a un hombre que va a edificar una casa. Lo lógico, y el Señor empieza a usar la lógica, lo lógico para edificar una casa es para todos el mismo principio: cavar para poner el cimiento, cavar para poner el cimiento, y cada quien determina la profundidad del cimiento en relación a la altura de la casa o lo que va a construir sobre ese cimiento. Aquí vamos a ver un poquito más adelante que dice que, y es una fracción, una parábola que todo el mundo conoce. Dice que se pusieron a edificar sobre la arena. Y edificar sobre la arena es un terreno muy inestable y tienes que cavar. Y dice aquí la palabra que al edificar una casa cavó profundo. ¿Y por qué estaba cavando profundo? Porque necesitaba encontrar el lugar firme, un lugar que le diera estabilidad, un lugar que le diera firmeza, un lugar que pudiera estar seguro lo que iba a construir, porque edificar sobre la arena es algo muy, muy inestable. La arena no tiene ningún sustento, no tiene ninguna solidez. Y entonces el cavar profundo lleva un esfuerzo, lleva un tiempo. Yo no sé cuántos han participado en construir una casa. Cuando yo estaba joven, adolescente, en mi casa decidieron construir algunos cuartos y a mí me tocó parte de participar, aunque yo no era albañil ni tenía conocimientos de construir casas, pues tuve que participar y me pusieron a cavar una zanja, una línea para que ahí pudieran poner piedras. Y yo no entendía el porqué. Bueno, ya después lo entendí cuál era el propósito, pero los cimientos juegan un papel muy importante en la edificación de una casa. Aquí nos dice, ¿cuál es el propósito? Permanecer. El propósito es que la casa permanezca. ¿Quién hace una casa con el propósito de que dure 2 años y se caiga? Se caiga porque las bardas no tienen sustento, no tienen soporte, están chuecas, viene cualquier situación y los muros se caen. Claro que no. Cuando se hace un cimiento es con el propósito de que esa casa perdure. Y aquí nos da la clave, la segunda parte del versículo dice: y cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover. Vino el torrente, y ahí nos habla, cuando hablamos de un torrente nos imaginamos a un río que baja, y los ríos normalmente a su paso destruyen todo.
No hay nada que pueda permanecer. Pero cuando llegaron contra esa casa, contra ese muro que estaba bien fundamentado sobre la roca, sobre un lugar sólido, mire, dice que no la pudo mover, porque fue bien construida, bien construida. Todos entendemos este principio de construcción. Este es un principio fundamental que se necesita para edificar. Todos, aunque no seamos ingenieros, aunque no seamos arquitectos o aunque no seamos maestros, entendemos lo que lo que encierra este principio. Y el Señor está usando un ejemplo de la construcción de una casa. Es un ejemplo es una similitud con la vida, con la construcción de una vida, de la vida de una persona. Una persona sin principios, sin solidez en sus creencias, fácilmente es destruida. Una casa sin solidez en sus fundamentos, en su cimiento, cuando viene el torrente, cuando viene la prueba, cae. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos da a entender que todos vamos a ser probados. En la vida de todos va a venir la prueba. ¿Cuándo? No sabemos. Antes de esta pandemia, todos habíamos sido probados. Pero habíamos sido probados, tal vez no de una manera tan intensa, tan permanente como en esta ocasión. Sí. Dice la palabra de Dios que aquí en este lugar vinieron y escucharon la palabra dos tipos de personas. Solamente hay dos tipos de personas que van a las iglesias. Y dice, el que viene a mí escucha la palabra de Dios. Todos los que van a las iglesias escuchan la palabra de Dios y escuchan la misma palabra. El asunto es que hay dos tipos de personas: el que hace la voluntad de Dios y el que no la hace. La escuchó pero no la hizo. Y tristemente, mis hermanos, son más los que no hacen lo que escuchan que los que sí hacen lo que escuchan. Podemos escuchar la palabra de Dios y podemos maravillarnos y podemos tener un momento de efervescencia y podemos, en medio de escuchar la palabra de Dios, darnos cuenta que nosotros somos los que estamos en esa situación. Sin embargo, a pesar de que somos confrontados y a pesar de que sentimos que la palabra de Dios que se está proclamando es para nosotros, al salir, lejos de obedecer, no hacemos lo que escuchamos. Y vuelve la pregunta inicial a nuestra vida: entonces, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Yo decía que tristemente son más los que no hacen lo que escuchan que los que sí hacen. Sin embargo, el Señor siempre sigue enseñando. Siempre hay una palabra que nos confronta, que nos anima. Es muy grato cuando vamos a la iglesia y hablan de los milagros. Hablan de que Dios está contigo. Hablan de que Dios te va a ayudar. Es muy grato todo eso. Nos gusta, lo necesitamos. Es más, en medio de situaciones difíciles vamos a la iglesia porque necesito escuchar una palabra que me anime, que me llene, porque me siento solo, me siento triste y necesito que Dios me consuele. Pero eso es lo más elemental, eso es lo más superficial.
Donde viene lo verdaderamente importante es cuando nosotros estamos ante la situación de hacer lo que escuchamos, olvidarnos o desecharlos. Versículo 49 dice: pero el que oye y no hace es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra sin cimientos. Hay otra versión que dice que edificó sobre la arena. Pero para el caso, pues en los dos casos es el mismo efecto. Porque aquí lo importante, lo que trata de enseñar el Señor es que es una casa que no tiene cimientos, no tiene fundamentos. Es una casa frágil. Hace algunos años, en el 94, una semana después de que pasó el terremoto en la Ciudad de México, yo tuve que ir porque ya tenía una cita a un asunto de negocios. Y la oficina donde yo iba estaba exactamente en el centro de la ciudad, a un lado de la Alameda, cerca de un hotel que se destruyó, que se cayó, edificios que se cayeron. Y entonces yo hablé con la persona con la que yo iba y le dije: oye, pero no me van a dejar pasar. Me dijo: no, sí te dejan, diles que vas a tal dirección, mi edificio está bien. Y yo llegué con los guardias, le dije: mire, es que tengo una cita, voy a tal lugar. Me dijo: ah, sí, está bien, pasa. Y yo iba caminando por una de las calles y veía los edificios altos, y habían dicho que todos esos edificios estaban fracturados y se iban a caer. Y obviamente que mi pensamiento era: ¿y si se cae ahorita? Pues yo iba pasando por ahí, ¿verdad? Dije: si se caen uno y luego cae el otro, y aquí iba a ser un desastre. Y yo iba muy nervioso. Qué nerviosismo meterte a una casa donde tú sabes que no hay cimientos. No hay cimientos, porque imagínate que tú solamente pones planito el terreno, tu terreno, y ya que está plano, empiezas a poner ladrillos o tabiques y empiezas a edificar los muros. ¿Con qué seguridad tú vas a habitar esa casa? Porque no tiene cimientos. Obviamente que cuando alguien edifica de esta manera, pues es mucho más fácil, más rápido puedes entrar a esa casa, porque tú no vas a hacer el mismo esfuerzo que está haciendo el otro. El otro está cavando. Dice que cavó profundamente, cavó hasta que encontró el cimiento, cavó hasta que encontró algo firme, cavó hasta que encontró algo que pudiera sostener y soportar la edificación. ¿Por qué? Porque se estaba preparando para cuando viniera el torrente. Eso es lo que el Señor también le dijo: hey, porque va a venir el torrente, va a bajar. Uno solamente se estaba preparando para la cosa superficial, una casa bonita, una casa que se viera, que yo pudiera entrar inmediatamente, pero sin cimiento, sin fundamento, frágil, endeble. Seguramente que él también sabía que iba a venir el torrente, iba a venir la prueba, iba a venir los vientos, iba a venir esa tempestad, iba a chocar contra el muro. El Señor hace referencia en esta parábola a dos tipos de personas que están edificando una casa. Todos sabemos, aunque no seamos ingenieros y arquitectos aquí, que si algún cercano nuestro o nosotros mismos empezamos a edificar una casa sin cimientos, estamos seguros cuál es el resultado cuando venga el torrente. Todos sabemos lo que va a pasar, todos lo sabemos.
Esta parábola habla y el Señor dice, todos vienen a mí, todos vamos a la iglesia y escuchamos, y quiero insistir una vez y otra vez que escuchamos la misma palabra. Es lo mismo, es la misma enseñanza, es el mismo sermón. Todos aquí, por ejemplo, hoy en esta noche, todos aquí estamos escuchando lo mismo. Nadie está escuchando algo diferente de lo que yo estoy hablando. Todos estamos escuchando una fracción de la palabra de Dios, donde el Señor nos dice, hey, tú estás edificando tu casa. Pero hay dos maneras, hay dos tipos de edificadores. Y algo tan sencillo, algo tan corto, es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Hacer o no hacer. Y mire, en una iglesia es como estas casas, cuando ya fueron terminadas, aunque uno se tardó mucho en edificar y en tener su casa, y el otro rápido la edificó y ahí la tenía, los dos pudieron haber parecido casas bonitas y a lo mejor se parecían mucho. Y se parecen mucho como nosotros nos parecemos aquí en lo que nosotros hacemos, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de actuar como cristianos que asistimos a una iglesia. Todos parecemos cristianos. Una casa igual. ¿Por qué? Porque todos hablamos igual. Hermano, todos nos decimos hermanos. Hermano, ¿cómo estás? Hermano. Gloria a Dios. O sea, hay una manera de hablar entre nosotros, de comunicarnos. Dios te bendiga, mi hermano. Voy a orar por ti. Estamos orando. Aleluya. Gloria a Dios. Sea Cristo glorificado. Hay un lenguaje que las personas que vienen o van por primera vez a una iglesia cristiana o evangélica empiezan a escuchar. Y ellos no están acostumbrados a hablar así, pero en un corto tiempo ya hablan igual. Ya van con ustedes y le dicen, oye hermano, fíjese que yo tengo 15 días viniendo. Oye hermano, fíjese que esto, o lo ve, gloria a Dios hermano, qué gusto verlo, Señor le bendiga. Todos nos parecemos porque hablamos de la misma manera. Vamos a la misma iglesia y aparentamos que somos iguales, pero no somos iguales. Hay una diferencia, el Señor marca una diferencia. El que edificó sobre la arena y el que puso cimientos, ahí está la diferencia. Casas muy parecidas en el exterior, vidas muy parecidas en el exterior, pero hay una diferencia enorme. Una tiene cimientos, otra no tiene cimientos. Los dos buscaban a Dios, los dos iban y escuchaban la misma palabra. Los dos iban y entendían en ese momento y eran confrontados por Dios. Sin embargo, uno estaba cavando profundamente porque quería poner cimientos fuertes, firmes, para cuando viniera la tempestad, su casa permaneciera, su vida permaneciera. La diferencia está en el interior. Las diferencias no se ven en el exterior. Usted puede ver una casa hermosa y no sabe, lo único que usted no puede ver son los cimientos. Los cimientos no se ven, pero ahí están y le dan fortaleza a ese edificio. Hace algunos años, en el auditorio menor, nosotros queríamos edificar
lo que hoy está ahí. Salones y oficinas y una serie de cosas que queríamos edificar. Y hablamos a un arquitecto para que viniera y nos hiciera un estudio. Y yo no sé si muchos de ustedes saben que en esta zona, cuando llueve mucho, se inunda. Y en esa área se inundaba completamente, se metía el agua y era un desastre. Y él empezó a hacer un estudio y resultó que tenía que fortalecer los cimientos, porque si no se fortalecía no podíamos edificar. Costaba mucho dinero, pero nosotros anhelábamos hacer esa remodelación, y tuvimos que fortalecer los cimientos de ese edificio. La diferencia, y ahorita usted puede ver el edificio hermoso y usted ve del primer piso hacia arriba, pero los que estuvimos ahí y participamos y vimos cuál fue el costo, nos dimos cuenta o sabemos que ese edificio tuvo que ser fortalecido en sus cimientos para poder edificar arriba. Los cimientos no se ven, pero ahí están. ¿Y dónde surge cuando dice la palabra de Dios? El que escucha sus palabras y las hace, y el que escucha sus palabras y no la hace, viene a ser cuando no es en la iglesia donde se manifiesta este cristianismo. Es en tu casa donde se manifiesta tus principios. Hay quien busca a Dios en las iglesias, pero hay quien sigue teniendo esa relación, quien mantiene esa relación en su casa. Hay quien es cristiano dominguero o sabatista, pero hay quien es cristiano de todos los días, de todo el tiempo. Hay quien busca la voluntad de Dios al acudir a la iglesia, escuchar una enseñanza, pero hay quien busca la voluntad de Dios al leer su Biblia de manera personal. Hay quien se goza en las alabanzas de la iglesia, en la iglesia, y hay quien adora a Dios en la intimidad de su casa. Es el que está cavando. Esta diferencia se manifiesta en la familia. Se manifiesta en tu relación con tu esposa, con tu esposo. Se manifiesta en tu relación con tus hijos. Ahí es donde se manifiesta los principios que tú tienes. Ahí es donde se manifiesta la solidez de la enseñanza de la palabra de Dios, que el efecto que está teniendo en tu vida. Aquel hombre, mujer que se esfuerza por obedecer la palabra de Dios, que se esfuerza por poner en práctica, por hacer lo que escuchó. Pero hay otro constructor que no ora entre semana, que no tiene comunicación con Dios, que el único tiempo en el que él puede tener relación con Dios es cuando va a la iglesia. Obviamente que en su familia, en su casa, su comportamiento deja mucho que desear, en su trabajo, en sus relaciones interpersonales con sus amigos. A muchos se les olvida lo que escucharon el domingo. A muchos se les olvida lo que escucharon en la predicación. Cuando yo, el año pasado, que viajábamos mucho, íbamos a otras iglesias y venían personas y me decían: pastor, escuchamos sus enseñanzas, escuchamos las enseñanzas del pastor Chuy, del Toño, de todos,
Siempre estamos viendo ahí el internet y mientras que estoy trabajando y mientras que estoy cocinando y mientras que estoy haciendo esto, estoy escuchando enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas. Y el asunto es, ¿y cuánto de todo eso usted pone en práctica? El escuchar muchas enseñanzas nos compromete todavía mucho más. Nos compromete todavía mucho más. En la vida de todos la tormenta vino. Hoy vino una tormenta. En febrero, en marzo empezó esta tormenta y en mayo fue más tremendo. En marzo fue tremendo en nuestra ciudad. En marzo nos dijeron todo mundo a sus casas, todo mundo. Y empezaron los problemas. Llegó la tempestad a nuestra vida. Y llegó de muchas maneras: económica, de trabajo, de familiar, de convivencia, de estar metidos en casa. Ahí hemos seguido y esta situación ha seguido y ha seguido. ¿Y sabe cuáles son las casas, el edificio que se mantiene? Que fue edificado sobre la roca, el que tiene cimientos. Yo me preguntaba, esta es una pregunta y una preocupación que tenemos. ¿Qué pasaría si este domingo pudiéramos venir todos a la iglesia? ¿Vendrían todos los que venían antes de la pandemia? ¿O muchos ya no están? Eso es lo que a mí me preocupa, que muchos se han alejado del Señor. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que ni siquiera sabemos quién. Nosotros no sabemos quién. ¿Cuántos han claudicado? ¿Cuántos se han ido de la iglesia? ¿Cuántos están decepcionados? Nosotros los que estamos aquí permanecemos. Pero fíjese, hay algo muy curioso todavía. Empezamos a notar y muchos se anotaban y no venían. Y decíamos, ¿cómo es que desaprovechan ese lugar y no vienen cuando, si no van a venir, que le dejen el lugar a otra persona que sí tiene necesidad de venir, que sí quiere estar en la presencia de Dios presencialmente aquí en la iglesia? ¿Cuántos han tomado las cosas a la ligera? Yo conozco a muchos que ya no vienen. Hace tiempo hablé con un hermano que yo quiero mucho y lo invité, le dije, te invito a la reunión de varones, ven. Y él me decía, es que me he equivocado y he fallado y esto, y me estuvo diciendo, le dije, pero Dios, ahí está, Dios no se ha movido. Tal vez tenemos muchos argumentos para no ir a la iglesia. Tal vez tenemos muchos argumentos para estar decepcionados. Tal vez tenemos muchos motivos para sentirnos ofendidos. Tal vez murió alguno de nuestros seres queridos por esta pandemia. Pero mi hermano, si tú no tenías fundamentos y cimientos en tu vida, ciertamente que estás decepcionado. Pero el Señor nos decía y siempre nos alertó, hey, el que hace mi palabra, el que escucha mi palabra, se está preparando para cuando venga el torrente. Y yo estoy seguro que todos aquí hemos sido probados y estamos siendo probados de una manera y de otra manera y de otra manera y de otra manera. ¿Y quiénes están firmes? Los que tienen cimientos. Esos son los que están permaneciendo. Esos son los que van a permanecer. Esos son los que hablan la palabra de Dios, que cuando venga el torrente, su casa permanecerá. ¿Cuántos se han alejado del Señor? Y el Señor no les ha hecho nada. No tienen un motivo para abandonar. Dios no ha hecho nada en contra de él. Hoy en esta noche, yo sé que nosotros tenemos problemas. Y tal vez alguno de nosotros venimos hoy buscando
la presencia de Dios en nuestra vida. Y yo me gozo de verlos. Quisiera ver a todos, la iglesia, pero no es posible. Pero quisiera que la iglesia permaneciera. Quisiera que ninguno se haya perdido. Quisiera que si volviéramos a juntarnos, a tener la oportunidad de estar todos juntos, sin restricciones, quisiera, de veras es un anhelo, que la iglesia estuviera llena y ver a todos esos hermanos que no he visto, y pudiera dar nombres, pero tal vez me falten algunos, y qué hermoso, y que pudiéramos reunirnos como familia y adorar al Señor, y gozarnos, y juntos tener la oportunidad, como lo hacíamos antes. A ver, los que estén necesitados, pasen al frente y vamos a poner las manos sobre ellos y vamos a orar. Hoy no lo podemos hacer, pero eso no cambia la presencia de Dios. Hay un canto que a mí me gusta tanto, que dice: aunque no te puedo ver, sé que estás aquí. Aunque no te puedo tocar, sé que estás aquí. ¿Y que me escuchas? Yo quisiera que en esta noche nos pusiéramos de pie, y le voy a pedir a los levitas que pasen aquí al frente y nos ayuden a clamar a Dios. Que a pesar de que, si usted tiene algún problema y vino en esta noche buscando la solución, buscando la presencia de Dios, y que por la cuestión de la distancia y todas las restricciones que tenemos, pero mire, con Dios no hay ninguna restricción. El Señor está aquí, y aunque no lo podemos sentir, porque no lo podemos ver, y aunque no podemos saber en dónde está, Él está ahí con usted, y Él va a tocar su vida, y Él va a tocar su necesidad. Y yo le animo. Esta es una palabra de ánimo, de que busque a Dios, de que ponga cimientos firmes. Estamos en medio de la tempestad, estamos en medio de problemas, y no sabemos incluso si mañana nos van a decir que tenemos contagio o alguien cercano a nosotros. El hermano Sergio, el pastor Sergio, su esposa y su hija tienen este virus, y él no, y él las está cuidando. ¿Y cuando llegó? Pues llegó. Es un enemigo invisible, pero Dios está con ellos. Y nuestro fundamento es Cristo. Estamos parados sobre la roca. Nuestra fe no debe de cambiar. Tenemos que estar seguros de que el Señor está con nosotros en medio del problema, en medio de tu problema, en medio de tu circunstancia, en medio de la enfermedad. Hemos escuchado testimonios. Mire, hace unos días estaba yo compartiendo el domingo, y se acercó una persona y me dijo: pastor, yo quiero darle mi testimonio. Yo estaba dando un testimonio de la fe de muchos hombres, y daba testimonio que la fe es real y se puede palpar y puede ser comprobable. Y ella vino y me dijo: mire, a mí me habían dicho que tenía cáncer, y estuvimos orando, y regresé al estudio, y después del estudio yo estoy libre. Me dijeron que estaba bien, que estaba libre, que estaba sana. Ahí está Irma. Ella es un testimonio. Ella lo vivió en su cuerpo. El Señor no ha cambiado. Y dice la palabra de Dios: y vinieron y escucharon mi palabra, y
todos estamos aquí escuchando su palabra, y cada domingo y cada jueves escuchamos su palabra de forma presencial, vivo. La diferencia es que unos hicieron lo que escucharon y otros no lo hicieron. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y vamos a clamar a Dios. Vamos a poner nuestra vida, nuestras circunstancias en las manos de Dios. Vamos a darle gracias porque aquí estamos firmes, a pesar de que algunos días hemos estado tristes y nos hemos sentido derrotados y nos hemos sentido angustiados, pero aquí estamos, permanecemos y confiamos en el Señor y le decimos: Señor, yo confío en ti, Padre. Señor, confío en ti. Dile: quiero dedicar mi vida para ti. No quiero más vivir para mí. Tenerte como rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Vamos, dile otra vez: quiero dedicar mi vida para ti. No quiero más vivir para mí. Tenerte como rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Vamos, dile: te quiero para mí. Tú eres mi Dios, yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar, solo tú eres mi único Dios. Vamos, dile con esa voz de amor para el Señor. Dile: quiero dedicar mi vida para ti. No quiero más vivir para mí. Tenerte como rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Vamos, dile: te quiero para mí. Te quiero para mí. Tú eres mi Dios, yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar, solo tú eres mi único Dios. Vamos, dile: te quiero para mí. Tú eres mi Dios, yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar, solo tú eres mi único Dios. Vamos, una vez más, levanta tus manos y dile: te quiero para mí. Tú eres mi Dios, yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar, solo tú eres mi único Dios. Tú eres mi único Dios. Vamos, dile nada más:
Tú eres mi único Dios. En ti edifico mi vida. Tú eres la roca de mi salvación. Y seré inamovible en ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Levantamos nuestra voz, levantamos nuestra oración para agradecerte. Aleluya. Vamos a darle gracias con un cántico. Dile gracias, Señor, por tu amor para mí, por tu presencia cada día sobre mí. Gracias, Rey, gracias, Señor. Viviré para ti. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres mi Dios.